Hola, hola, bendiciones en este martes 23 de agosto del año 2022. Hoy la liturgia nos recuerda a Santa Rosa de Lima, una santa latinoamericana, una persona que en sus escritos nos recuerda la gran ternura y amor de Dios, que es capaz de transformar incluso hasta el corazón más fuerte, hasta el corazón más duro, más alejado de su amor. Siempre es importante recordar que algo que nunca se nos puede olvidar, que cuando recordamos a aquellos canonizados por la Iglesia, porque no digo de santos únicamente, porque la santidad es un llamado de cada uno de nosotros, cuando hablamos de los canonizados no estamos convirtiendo en deidades a personas. Siempre es importante entender que en primer lugar, por ejemplo, los santos no hacen milagros, sino que interceden para que Dios actúe a través de sus oraciones. Es importante entender que nuestro Dios es de vivos, no de muertos. Y unido a eso también, pues, entender lo que Dios hace en las personas, a pesar de tal vez el alejamiento que pueda tener esa persona de Dios en primera instancia, tal vez la rebeldía, tal vez ese caminar tan sinuoso, pues Dios sigue llamando y tocando a las puertas del corazón. Y cuando llega, de hecho decía ayer Monseñor Munilla en una charla que participaba, pero cuando llega ese momento de gracia, el Espíritu Santo impulsa para que verdaderamente Él pueda entrar al corazón de aquella persona, antes recia y dura como piedra, y transformará, como dice justamente el profeta Ezequiel, ese corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, eso es lo que recordamos de los santos. No los divinicemos en la línea de creer que sean dioses, pero sí veamos en ellos ejemplos de vida para nosotros vencer nuestras propias debilidades y nuestras propias flaquezas. Y esto va muy amarrado al texto que hoy la liturgia nos ofrece y el señalamiento que hoy hace Jesús con el tema de los fariseos y los escribas, y que, bueno, siendo muy honestos, cada uno de nosotros podríamos también recibir ese mensaje por nuestro accionar en diversas circunstancias de nuestra vida, máxime si somos personas que servimos dentro de la iglesia. Y es que decía, y me quedaba muy marcada una frase de San Rafael Arnaiz Barón que leía en estos días, que decía que nosotros no tenemos virtud, no porque sea difícil, sino porque no queremos, que no tenemos paciencia, no porque no queremos, no porque sea difícil, que no tenemos templanza porque no queremos, que no tenemos castidad porque no queremos. Si quisiéramos ser santos, lo seríamos, porque es mucho más difícil ser ingeniero que ser santo. Qué interesante, es más difícil ser ingeniero que ser santo. Y al final creo que eso aplica para todas las profesiones, por una simple y sencilla razón, porque para la santidad, y completaba esta frase San Rafael Arnaiz, si tuviéramos fe, porque al final del camino Dios no nos va a dar ninguna misión en la cual no nos dé las herramientas para poder hacerlo. Pero claramente es importante confiar justamente en la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces, de hecho, Jesús empezaba el texto de hoy señalando a los escribas y fariseos porque decía que ellos se preocupaban mucho por el diezmo del anís, del famoso diezmo, que recordemos que en tiempos de Jesús era, de hecho desde el Antiguo Testamento se trabajaba el tema del diezmo como un 10% de las cosechas que se le daba, en este caso al templo, y que en primera instancia era para la alimentación propiamente de aquellos quienes de la raza sacerdotal de los levitas que trabajaban del templo, y también ofrecido un sacrificio a Dios en agradecimiento por todo lo recibido. Entonces, dice el Señor que les critica eso porque dice que se preocupan de la décima parte del anís, de la menta, del comino, que tal vez los conocemos, el anís, la menta y el comino son cosas muy pequeñas, pero que descuidan lo más importante en la ley, que es la compasión, la sinceridad, el derecho. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Y dice, esto lo que habría que practicar, aunque sin descuidar lo otro. Vean qué frase más interesante. Lo primero que dice Jesús es que el fariseo, y eso nos puede pasar también a nosotros, nos enfocamos más en el ritualismo,
que en el verdadero fruto de la fe. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ok, suave. Está bien, la parte ritual es importante, esa expresión personal, porque muchas veces decimos, mi relación es Dios y yo y Dios, pero tal vez a veces cayendo en el riesgo de crear un Dios a mi medida o a mi propia comprensión, con las limitaciones claras de cómo en nuestra mente poder definir a un ser que es infinitamente, exponencialmente superior a nosotros. Recordemos la anécdota de San Agustín con el mar y el huequito. Entonces, es importante esa manifestación. Pedagógicamente Dios desde el Antiguo Testamento ha buscado esas experiencias que nos permitan reflexionar y entender la relación que tenemos con Él. Pero ese ritualismo, esa experiencia tiene que ser marcada por un verdadero sentido interior y por otro lado manteniendo el orden establecido según la reflexión que se hace dentro de la iglesia, pues mi práctica tiene que responder por un sentido interior. Voy a poner un ejemplo tal vez inclusive hasta un poco controversial. Hoy se habla mucho de las formas de recibir la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión. Hay gente que señala y acribilla a aquellas personas que la reciben en la mano o la reciben en la boca pero de pie, que dicen, no, es que la forma de hacerlo es de rodillas y en la boca. Yo hablo de mi testimonio particular, en la medida de las posibilidades y donde se me permita, la trato de recibir de rodillas y en la boca. Si después, si no se me entrega, si no se me da al Señor en la boca, de rodillas y en la mano. Y ya si definitivamente no se puede ni de rodillas, en la mano, con una manera reverente. ¿Por qué? Y ahora bien, me tengo que sentir mal porque no me permitieron recibir al Señor de una manera u otra, o tengo yo que señalar a otras personas porque recibieron al Señor de una manera válida, que esto siempre es importante, de una manera válida y no como yo digo que es la forma perfecta. Hay que ser muy cuidadosos con eso y es prácticamente mucho también de lo que se hablaba ayer, o sea, hay que tener cuidado de que el ritualismo desarraigado de la persona, de la experiencia comunitaria, de la experiencia de fe, es más lo que destruye que lo que construye. No sé hasta qué punto o hasta qué momento las formas de comunión irán mutando. Podemos pensar inclusive que en la reflexión, en la cercanía, en la aceptación y comprensión de lo que significa el misterio de Cristo, puede ser que más personas empiecen a comulgar de rodillas, como actualmente se está dando. Bueno, si eso es para mayor gloria de Dios y para el beneficio del pueblo, pues bendito sea. Pero que no perturbe tu vida espiritual que una persona lo reciba de otra manera, siempre y cuando sea válida, siempre y cuando sea respetuosa, siempre y cuando no se cometan sacrilegios. Porque es parte de esta experiencia de la que habla el Señor, que a veces el ritualismo nos genera o una falsa paz de que estoy cumpliendo lo que el Señor me pide, cuando verdaderamente más bien mi corazón está lleno de rabia, de señalamiento, de deseo de juzgar. O en su defecto a veces hay personas que tal vez no han vivido el ritualismo de la mejor manera, pero su corazón rebosa de amor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es más fácil guiar a una persona que ama al Señor a vivir la parte litúrgica, por decirlo de alguna manera, la experiencia de vida de iglesia más acorde al Evangelio, que una persona que es rígida ritualmente, pero el corazón alejado completamente de la gracia de Dios. Es tiempo de oración, es tiempo de doblar rodilla, es tiempo de, primero, como dice el final del texto, limpiarme por dentro yo. Nosotros, cada uno de nosotros tendremos nuestras cruces, nuestras falencias, nuestras debilidades, aquello que ocupamos convertirnos, aquello que ocupamos que el Señor nos ayude a vencer.
Por lo tanto, entonces partamos de eso, y ahí sí, con ternura, con amabilidad, pero con verdad, ahí entonces, conforme vamos actuando, conforme el Señor me va limpiando, yo ser capaz de poder corregir fraternalmente a aquel hermano que, pues, de una u otra manera y por inspiración del Espíritu Santo me permita entender que está tal vez tomando una medida equivocada, una mentalidad errónea. Pero tenemos que empezar por nosotros, que tal vez es el señalamiento más grave que Jesús le hace a los fariseos, que ellos estaban muy enfocados. De hecho, por eso Jesús, creo que fue en el Evangelio del sábado pasado, me parece, disculpen ahí si me equivoco, que dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley, ellos sabían la voluntad de Dios. El Señor tiene que ver que ellos interpretaban de buena manera la Escritura. Pero ¿cuál es el problema? Que esa interpretación todavía no había llegado a su corazón. Era algo meramente intelectual, algo meramente que blindaba una actitud de superioridad. Y eso va en contra de la esencia fundamental del Evangelio. Entonces, por ahí es donde tenemos que empezar. Y ahí es donde tenemos que empezar toda esta reflexión para verdaderamente primero purificarme, para después purificar la iglesia, pero no por mis fuerzas, sino por aquello que Dios ha hecho. Entonces, pidamos al Señor verdaderamente esa capacidad de dejar esas tendencias farisaicas, de no querer buscar el error en el otro, sino en primer lugar, convertirme yo. Y al llenarme del Señor, Él me irá guiando con mecanismos adecuados para poder ayudar a otros a que se acerquen a Él. Pero si yo no estoy lleno de Dios, verdaderamente, si yo no me estoy dejando transformar por Él, es muy difícil que yo logre llegar a otra persona y poder, en este caso, convertirlo, o que se acerque al Señor. Porque al final decir convertirlo sería muy presuntuoso, sería una actitud muy farisaica. Es Dios el que convierte, es Dios el que doblega corazones. Pero primero que se doblegue el mío. Pidámosle al Señor la humildad de doblegarnos hacia su presencia, para de esa manera poder nosotros también ser testimonio de su gran amor, para que muchos otros le conozcan, le amen y vivan para Él. Bendecida tarde.